¿Ven? Ahora sí, profe. Sí, Bueno, ¿qué son las sí, figuras profe, sí se ve. retóricas? Las figuras retóricas son un conjunto de operaciones que se utilizan en la construcción de un discurso con el fin de hacerlo más efectivo. ¿Qué significa hacer más efectivo un discurso? Soy todo oídos. Que sea más fácil y rápida su comprensión. Su comprensión, para no hablar de comprensión, de lo que vamos a hablar nosotros va a ser de decodificación. Acá en el texto dice, entendemos como efectividad la consecución de un objetivo previamente fijado para la conducta del receptor. Eso tiene que ver con un tipo de discurso específico, que es el tipo de discurso publicitario. ¿Por qué hablo del discurso publicitario? Porque dice, entendemos como efectividad a la consecución de un objetivo previamente fijado para la conducta del receptor. El discurso publicitario tiene como objetivo cambiar la conducta del receptor. Tiene ese objetivo. Es uno de los pocos discursos que tiene como objetivo un cambio de conducta, que es el objetivo quizás de la comunicación, puede ser uno de los objetivos más elevados que uno puede pretender, un cambio de conducta. Por eso, por eso lo pongo acá, porque es, digamos, el objetivo eh, más ambicioso que uno puede configurarse como tal. Lograr que una persona, a través de solamente ver un discurso, de ver de estar expuesta a un discurso, cambie la conducta o cambie un hábito de consumo que es más ambicioso todavía que como cambio de conducta. Dice que la retórica pone en juego dos niveles de lenguaje. El lenguaje propio, entendiendo tal como un lenguaje directo, y un lenguaje figurado. Es decir, un lenguaje, hablando de lenguaje figurado, estamos hablando de un lenguaje que no es un lenguaje que se puede entender en una primera lectura, sino estamos hablando de un lenguaje no explícito, un lenguaje que no tiene una lectura directa, que no está, que no está trabajado directamente. El paso de estos niveles se puede realizar en dos momentos simétricos. En el momento que uno codifica el lenguaje, es decir, el momento de la creación, y el momento en que se decodifica el mensaje, que es el momento de la recepción. Es fundamental que se entienda esto que estamos, esta diapositiva. ¿La entienden? No, profe. Bueno, Profe, vamos. yo no entiendo la parte de los dos niveles del lenguaje. Es equivalente, es equivalente esto que está planteando a dos niveles de lenguaje del tipo denotación-connotación. La denotación y la connotación son dos niveles de lenguaje también. Y acá estamos hablando más o menos de los mismos niveles de lenguaje. Nada más que no podemos decir que la connotación es un lenguaje figurado. Podemos decir, eh, no lo podemos decir porque no está estudiado todavía, ¿no? Si alguien quiere hacer tesis con eso, bienvenido sea. Pero no se puede decir eso específicamente porque no se puede, no hay todavía una episteme que pueda establecerlo con precisión. Estamos, como hemos hablado desde el comienzo de esta cursada, hemos hablado de que estamos compartiendo episteme, sistemas diferentes en dos tipos de niveles. Estamos compartiendo conocimiento con las letras, por ejemplo.
Y algunas de las cosas que estamos compartiendo con las letras son atinentes, están bien y otras no. En algunas nos podemos dar cuenta rápidamente y en otras no. En algunas, inclusive hay libros, como hemos hablado del libro de María Caso, que está totalmente equivocado. Todo el libro está totalmente equivocado. Tiene conceptos que no se pueden sostener. Y en este plano, esto que estamos hablando nosotros, de que la connotación no se debería asimilar al lenguaje figurado, no estoy tan seguro yo de que sean o no sean lo mismo. Pero yo no estoy seguro. Y no hay alguien que tenga de movida el conocimiento suficiente como para poder asegurar lo mismo. Lo que no significa nada más que eso. Por eso también esto que venimos hablando nosotros de entender, de ampliar la cabeza o no ampliar la cabeza, justamente por estas cosas. Pero a los fines prácticos podemos hacer una asimilación. Entre paréntesis, como ponía Heidegger las cosas que no la podía resolver en el momento, Heidegger ponía entre paréntesis y aclaraba eso. Nosotros vamos a hacer lo mismo. A los fines que podamos entender, vamos a asimilar lenguaje directo al lenguaje denotativo y lenguaje figurado al lenguaje connotativo. Cuando lo entiendan así, lo sueltan. ¿Entienden eso que estamos planteando como analogía? ¿Todos entienden? Prendan el micrófono y díganme que sí o que no. Sí, profe. Y ahora sí. Sí, profe. Ahora sí. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí. Suelten el concepto. Ahora sí. Suéltenlo ese concepto. Esa analogía, suéltenla. Si lo entendieron, ya la sueltan. Y dejan lenguaje figurado y lenguaje directo. ¿La entendieron? Ya lo dejan. Y ahora cuando veamos los ejemplos, vamos a volver a ver si podemos hablar de connotación y asimilar a connotación el lenguaje figurado. Vamos a ver, vamos a volver con eso. Ahora, volvamos a otra operación que me resulta bien interesante y que seguramente deben tener problemas, que es los dos momentos en que esto se verifica, el momento de la creación y el momento de la decodificación. Las figuras retóricas son propias, son absolutamente nativas del discurso publicitario. Es decir, si alguno de ustedes se quiere dedicar a la publicidad, esto lo tiene que manejar así. Porque todo el lenguaje publicitario apela a las figuras retóricas. Y el lenguaje visual se nutre muchísimo de las figuras retóricas. Todo lo que se habla visualmente se dice mucho más rápido con figuras retóricas. Cuando dice que hay dos momentos, esos dos momentos los separa fácilmente, los separa radicalmente y muy fácilmente en dos momentos que son el momento de la creación y el momento de la decodificación. Los que somos creativos, nos divertimos, yo me divierto mucho, me cago de risa para hablar rápidamente. Esto lo está grabando, ¿vale? ¿No es cierto? Así es, todo se está grabando. Ponerle pipa a estas cosas después. Porque por más que no sea gracioso, yo veo series con mi mujer y trato de ver series cómicas. A mí me gusta mucho el humor, sobre todo porque uno tiene que trabajar en publicidad y la publicidad es una forma retórica muy fácil de decodificar, entonces es preferida por la publicidad. Y mi mujer es una persona muy seria, casi lúgubre de seria que es. Y no se ríe mucho. Y por ahí vemos series que yo me cago de risa, pero me cago de risa porque me imagino el momento de la creación. Como estamos permanentemente en la agencia haciendo creatividad, y uno hace el momento de la creación, no sabe cómo lo va a recibir el receptor.
Y cuando tengo, por ejemplo, hay guionistas que son muy seguidos. Los guionistas de Los Simpsons, de las primeras 9 temporadas de Los Simpsons, son tipos muy famosos en un círculo, ¿no es cierto? No es que sean Messi, pero en el círculo de creativos son tipos famosos, porque han hecho chistes que no se habían hecho antes. Los chistes se van repitiendo hasta que aparecen chistes nuevos. Cuando aparecen chistes nuevos, todos los festejamos porque son cosas que no existían antes. O aparecen personajes nuevos. Y hay una serie que se llama The Office, que es muy particular la serie porque es una serie que colecciona pelotudos. Una serie que tiene personajes pelotudos, boludos de personajes. Y son de diferentes tipos de boludos. Una serie que tiene por lo menos 3 boludos diferentes, que no existían antes. Y los que lo hacen lo saben eso, y saben que están generando esas cosas nuevas, y ponen cosas que no están, que son figuradas, y trabajan a un nivel diferente, a diferentes capas. A diferentes capas. Hay una capa para el gran público, que entiende, básicamente, no le digo todo el mundo porque son series que no son para todo el mundo. Tienen formatos muy específicos, tienen un formato que se llama documental, que es un formato estilo documental. Es más, son 9 temporadas la serie esta, y son 9 temporadas que están haciendo un documental. Que estrenan, y el documental existe, y lo estrenan en la temporada número 9. Y rompen la cuarta pared. ¿Saben de qué se trata la cuarta pared? Bueno, Sí. Imagínense la escena imagínense una escena como una caja. Y la cuarta pared es la que divide a los artistas del público. Esa es la cuarta pared. Cuando están hablando de romper la cuarta pared, están hablando de que hablan directamente con el público. Le hablan al público. Hay pocas obras que se animan a romper la cuarta pared, porque es muy difícil que salga bien. House of Cards habla la cuarta pared. John Underwood, que no se llama John, pero pónganle que se llama John, habla la cuarta pared. Es el único que le habla la cuarta pared. Malcolm y Family. Deadpool también. ¿Cuál? Malcolm y Deadpool. Malcolm también, la otra no la conozco. Malcolm in the Middle habla la cuarta pared, pero él habla Malcolm a la cuarta pared. Al público, perdón. Rompe la cuarta pared uno solo. Acá todos rompen la cuarta pared. Es muy, si ustedes ven teatro, la magia del teatro está justamente en no romper la cuarta pared. Me dice Tania que Modern Family también rompe la cuarta pared. Pero ya ven que son contadas con los dedos los que se animan a romper la cuarta pared. Esta serie rompe la cuarta pared y la característica es que rompen todas la cuarta pared. Pero no la rompen todo el tiempo. La rompen todo el tiempo con la mirada. Porque miran a cámara y es una cosa muy rara. Miran a cámara y en un momento hablan a cámara, pero en un momento hablan a cámara y en un solo lugar. No hablan como Malcolm, que habla en todo momento. Malcolm habla a cámara. Y tanto Malcolm como esta serie The Office tienen la característica que no tienen risas grabadas, que para las sitcoms yankees las risas grabadas son como la Biblia, porque los yankees subestiman bastante al público y le tienen que decir al público cuándo están haciendo un chiste. Acá en esas series no las hacen. Y trabajan uno de los guionistas de Los Simpsons, de las primeras 8 temporadas de Los Simpsons. Entonces se ha hecho una serie, ese tipo de culto entre los que conocemos los guionistas de la serie. Y el tipo tira cosas así con las que yo me recontra cago de risa porque me imagino el proceso el brainstorming que están haciendo para ver si el chiste pasa o no pasa la barrera del filtro, y me imagino la pelea y me imagino cuando lo ponen y ven qué pasa y ven si en el momento de la recepción va a tener o no va a tener esa figura, ese chiste que no llega a ser una figura retórica, va a tener o no va a tener efecto.
Bueno, acá es lo mismo. La figura retórica es lo mismo. Los que somos diseñadores o los que tenemos la posibilidad de generar un discurso, también sabemos o también vemos ese proceso de encodificación del mensaje, de por qué decido yo esta figura retórica y no otra. En ese momento es una toma de decisión bastante compleja para generar, y uno, no sé si se acuerdan que la clase anterior estuvimos hablando de la angustia como connatural al proceso de comunicación visual. Bueno, súmenle ahora al proceso de angustia, ahora súmenle la decodificación de una figura retórica. Si uno pone el mensaje, Teresa amasa la masa y ese oso se asoma, y no sabe si se lo van a decodificar bien, imagínense si este proceso se complica con la utilización de una figura retórica, que ahora vamos a ver qué es. ¿Se entiende esta diapositiva ahora? Sí, ahora sí. Si no Sí. la voy a explicar, ¿no? Nada Sí. más que tengan en cuenta que cada vez son más largas las explicaciones, eso sí tengan en cuenta. Vamos a encontrar tres tipos de figura retórica en un principio, ¿no? Después vamos a ver que hay otra más. Las sintácticas, que son las que relacionan los signos entre sí con independencia de los sujetos y de los signos. Esto está escrito, no se pongan a escribirlo porque se lo damos escrito, entiéndanlo por sobre todas las cosas. Pónganse atentos a entenderlo, no a escribirlo. La semántica, que son las relaciones de los signos y la cosa significada, y las pragmáticas, que son las que relacionan los sujetos hablantes. Esta clasificación, que ahí la tienen en un cuadro, es una clasificación de Gibbon Siepp. Gibbon Siepp es un diseñador industrial alemán que ha desarrollado toda su actividad profesional en Brasil. Ha sido es profesor en la Universidad de San Pablo, y que además de esta clasificación, vamos a incorporar una que ha hecho Raquel Prestigiat como en un libro chiquitito que se llama El lenguaje publicitario, que además ella incorpora dos tipos de figuras retóricas a las que denomina gráficas nada más, que son el gag tipográfico o juego tipográfico en su traducción y la acentuación. Y ahora vamos a ver ejemplos. ¿Están viendo bien la pantalla, vale? Sí, se ve bien. ¿Está bien? Bueno. Vamos con los ejemplos. Aliteración. La aliteración consiste en una repetición para remarcar. Las figuras retóricas en general tienen nombres griegos porque vienen de la tradición griega. Y son muchas, muchísimas. Nosotros hacemos un recorte de la más utilizada. Y esto, como práctico, tiene un relevamiento. Es decir, ustedes van a tener que reconocer las figuras retóricas y recortarlas. Este recorte que hacemos es de algunas figuras retóricas que son las que más se utilizan, pero no agotamos la cantidad de figuras retóricas que hay. La aliteración es una repetición que se utiliza para remarcar. También se denomina epímone. Se repite sin intervalo una misma palabra para dar énfasis. Vienen de también la tradición verbal, ¿no? Tanto aliteración como epímone la vamos a tomar como sinónimo. Y acá les voy a mostrar algunos ejemplos. En paz descanse. No escuché. Parajón, digo que en paz descanse. Sí, no creo que descanse en paz, pero que descanse como pueda.
En realidad este afiche tiene, además de una literación, tiene un gag, porque no es que hay una repetición constante, sino que sucede que en el medio Marx está soplando las velas. Hay 150 Marx, pero los del medio están soplando las velas. No sería una literación pura. Yo trato de traer ejemplos de acá de Tucumán. Estos dos últimos son de acá de Tucumán. Y míos aparte. También para que vean cómo trabajo yo las cosas que enseño. Elipsis, quitar elementos que puedan ser repuestos leyendo el contexto. Durante 25 años, el vodka Absolut tuvo una sola estrategia de retórica publicitaria, que era mostrar la botella. Imagínense que en 25 años tenían que buscar la vuelta de cómo hacían para mostrar la botella sin hartar a la audiencia. Bueno, lo hicieron mediante figuras retóricas. Algunas figuras retóricas que utilizaron durante un tiempo fue la elipsis, es decir, como la botella de vodka Absolut es muy característica, ellos pudieron utilizar la elipsis y recortar la botella en la mente de la gente sin pérdida, sin costo, como se da acá en la contraforma que se genera entre los dos tenedores. Acá pueden ver bien claramente lo que es esa operación de la que hablábamos, de los dos momentos, el momento de la creación y el momento de la recepción. Porque si acá el receptor no logra ver o concebir la elipsis que se generó con la botella, bueno, el mensaje directamente fracasa. No tiene ninguna razón de ser ese mensaje. ¿Se entiende lo que estoy planteando? El mensaje en total, en general, corre la suerte de su figura retórica, la figura retórica usada. Si no se decodificó esa figura retórica, el mensaje se cae a pedazos. Profesor, ¿y Sí. cómo se hace o sea, para llegar a que no pase eso? O sea, que hay que hacer un estudio previo En el caso de la publicidad, ¿quién me habla? No estoy viendo a nadie, estoy viendo solamente la diapositiva. Lucas. Lucas. En el caso de la publicidad, Lucas, sí, porque es muy cara la pauta, es muy cara poner la publicidad esta en cada una de las revistas. Imaginás que esto en inglés, esta producción, se pone en todo el mundo. Entonces, el costo de la producción es barato porque se amortiza por toda la cantidad de publicidad de medios que se llevó en todo el mundo. Esa cuestión que estamos planteando, sí o sí tiene que estar resuelta en un análisis previo donde se chequee que el grupo de receptores que nosotros recortamos en un segmento de mercado, cada uno de estos grupos de audiencia están recortados en segmentos de mercado. Esto va, suponete, a varones mayores de 23 años, entre 23 y 55 años, que tengan, te estoy dibujando, ¿no? Lo que podría ser un segmento de mercado, que tengan estudios secundarios completos. Se recorta, se traen 30 personas que cumplan ese segmento de mercado y se los expone a esta figura retórica, a este comercial, en cada uno de los lugares donde se va a publicar esto. Y de ahí, si yo tengo un porcentaje, ahí establezco qué porcentaje tomo como aceptado.
suponete que el nivel de aceptación sea el 92%. Si más de un 92% me da el ok de que ahí está viendo la botella del Vodka Absolut, yo lo doy por bueno y lo mando. Si menos del 92% me da a favor de esto, me da en contra de esto, yo no lo pongo. Es decir, la publicidad no corre riesgo. Lo que pasa es que es muy difícil trabajar con esos niveles de costos, porque cada uno de esos estudios de mercado genera un costo. En publicidad se hace porque esa página donde sale esta publicidad debe salir unos 35 o 40 mil dólares. Entonces, es mucho más barato hacer el estudio de mercado que pagar ese costo y fracasar. ¿Me entendés? ¿Me entendés lo que te estoy planteando? Sí, profe, sí se entendió. Entonces, ¿qué hacen los estudios de mercado en ese caso? En otros casos no. En el caso que nosotros tengamos que trabajar, acá en Tucumán yo he trabajado en esas condiciones en 3 oportunidades. Después he trabajado sin red. ¿Me entendés? Porque acá en general te pagan ese tipo de estudios en campañas publicitarias políticas, de publicidad política. Si no, no, trabajás sin red. Podés improvisar vos un estudio pragmático. Eso se llaman estudios pragmáticos que no tienen que ver con el nivel pragmático de las figuras retóricas, no tiene que ver con eso. Se llaman estudios pragmáticos porque tiene que ver con la praxis de la recepción. Si vos tenés posibilidad de hacer ese estudio, por supuesto, no corres ningún riesgo. Yo cuando trabajaba con eso pedía un 98% de aceptación. Y medía hasta el tono de naranja con el que tenía que usar. Tono, con 10% de variación. Obviamente, si tenía esa posibilidad, las usaba todas, no corría ningún riesgo. Y cuando te están pagando eso, no querés correr ningún riesgo. Pero bueno, no siempre trabajás así acá en Tucumán. Si podés trabajar, obviamente, y lo podés improvisar, pero tenés que tener también la dinámica de decir, bueno, trabajo con ese riesgo. Por eso, acá en Tucumán, hay muy poca gente que se arriesga y el discurso es más bien directo. Por eso también la publicidad acá es informativa. No tratan de seducirte y no tratan de hacer participar al lector. Cuando yo les digo, voy a verlos, porque si no, no puedo. Cuando yo les digo, ¿se ve la pantalla ahí? ¿Se ven las diapositivas? Ahí quedó trabado, profe. Sí, se trabó. Pero no se fue. ¿Y ahora? Ahora se ve. Sí se ve. Cuando yo les digo que esos dos niveles de la figura retórica, que en la figura retórica hay dos niveles, se los digo más allá de lo que estoy planteándoles. Que en el momento de la creación y el momento de la recepción, que en el momento de la recepción se requiera la voluntad del receptor, eso no es una cosa menor. Porque en el momento que el receptor necesita entender el mensaje y lo entiende, se lo apropia. ¿Ya han visto el tema del contrato de lectura de Liceo Verón en periodismo? Hola. ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir? ¿No vieron el concepto de contrato de lectura? El concepto del Liceo Verón que se ve en periodismo, ¿lo vieron? No, Creo que no. No, Verón únicamente lo vemos en semiótica, pero semiótica. Bueno, el Liceo Verón habla de un concepto fundamental en la prensa gráfica, en los medios tradicionales, que es el contrato de lectura. Que para el Liceo Verón, el hecho de ir a comprar un diario, de hacer una operación comercial, de hacer un acto volitivo, ¿saben lo que es un acto volitivo? ¿Y por qué no ¿De preguntan? voluntad? Claro, porque tiene que media la voluntad.
Pregunten, cuando no saben, levanten la mano y preguntan, si de eso se trata la universidad. Ya sabemos que hay un montón de cosas que no saben, por eso vienen acá. Perdón, ¿qué dijo Tania? Que no escuché. ¿Qué es lo que significa Que, eso? que tiene que ver con la voluntad. Ah, perfecto. Por eso es volitivo. Ese acto volitivo significaba un contrato de lectura. ¿Qué significa para Verón un contrato de lectura? Que si compro el diario lo voy a leer. Porque si no, ¿para qué carajo me fui a buscarlo? ¿Para qué gasté la plata si no lo voy a leer? ¿Me entienden? Sí. Bien, gracias. Gracias, Lucas. ¿Sigue siendo Lucas? Sí. Gracias, Lucas. Ya te conozco la voz, Lucas. No te conozco la cara, pero te conozco la voz, que es más No, importante. sí me conoce, me conoce. Ah, bueno. Espero saludarte por la calle. Ahora te conozco la voz también. De la misma manera que se verifica el contrato de lectura, cuando yo compro un medio, de la misma manera me apropio del mensaje cuando yo lo completo. Por eso la publicidad utiliza tanto las figuras retóricas y deja el mensaje en manos del receptor. Utilizar una figura retórica como la que acabamos de ver deja el mensaje en manos del receptor, porque yo no veo el principio, no entiendo de qué se trata, veo la botella de Absolut Vodka y me apropio del mensaje. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Lo hago mío el mensaje. ¿Por qué lo hago mío? Porque lo completé. Venía abierto el mensaje. Si yo no lo completaba, ese mensaje seguía abierto. Y al completarlo y hacerlo mío el mensaje, me apropio del mensaje y de la marca. Eso es la publicidad. Acá en Tucumán, como somos medio simios, no hacemos ese tipo de operación retórica. Como tienen miedo de que la gente no entienda el mensaje, acá te informan de todo y te dejan el mensaje cerrado. Por eso hay tan poco discurso de marca acá en Tucumán. Entre otras cosas, ¿no? Entienden ahora los dos momentos de creación y de recepción. ¿Lo entienden? Sí. ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí, profe. Sigamos. Profe, una consulta. Les. Para hacer una publicidad con una elipsis de este tipo como el de Absolut, ¿es necesario que la marca sea como previamente esta publicidad? No, hay un montón de otras formas. No, hay un montón de otras formas. O sea, Ahora, uno puede... cuando hagas el práctico, Natalia, Ujú. y hagas el relevamiento, vas a encontrar un montón de ejemplos. Vas a putear por el práctico, pero vas a ver qué bien vas a entender la figura retórica después de ver tantas. Bien. Acá, por ejemplo, que esto puede ser otro tipo de figura retórica también, porque también entiendan que las figuras retóricas son interpretativas. Entonces se están interpretando. Y de la misma manera tienen ese peligro de que como son interpretativas, el receptor puede interpretar otra cosa. Ahí tenés una elipsis clara, Natalia. Es tan blanco que se ve solamente la sombra. Mirá, fíjate qué bien que está expresado lo que te quieren decir. Sí, yo me refería más que nada como a la de Absolut en particular, que no se ve la botella y que tenés que conocer la marca antes porque si no es imposible decodificarlo. No tenés que conocer la marca, tenés que conocer la botella. Claro. Nada más que ellos están aprovechando que durante 25 años trabajaron con ese tipo de retórica, no de figura retórica, sino de retórica, de utilizar la botella como forma como nave insignia para introducir la marca. Entonces lo que están haciendo es una sustitución de marca por la botella. Eso lo pueden hacer pocos. Coca-Cola lo puede hacer. Esto puede ser una sustitución también. Porque en definitiva,
lo que están haciendo es sustituir un mapa por otro. También puede ser una elipsis. Ahí tenés una elipsis más clara. Aposición. Consiste en yuxtaponer dos o más elementos para lograr una mejor explicación o semantización. Inversión o anástrofe. Cambio de lugar de una palabra o imagen para dar énfasis. Bueno, acá más que énfasis están diciendo otra cosa, ¿no? Profesor, no entendí la imagen anterior. Tampoco la queremos explicar tanto, ¿no? No, pero o sea, no entiendo a qué se refiere. Hay alguien haciendo buceo en la bañadera. Ah, ya entendí. Bien. Acá están haciendo un doble juego con la cerveza Corona también. La hipérbole es una exageración y ya fíjense que estamos hablando de figuras semánticas. Acá sí nos metemos con el significado. Es una exageración que es muy utilizada, la hipérbole es muy utilizada por la publicidad de la totalidad o de algún elemento de la imagen. ¿Le entienden a esta? ¿La pueden decodificar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Fíjense qué sencillo que es hablar de velocidad con elementos propios de un auto, que se ponen en un auto. Acá también hay una sustitución, pero es mucho más fuerte la hipérbole que la sustitución. Antítesis, confrontación entre cosas que tienen un significado opuesto. Fue una consulta. ¿Esto es significados opuestos o puede ser también como tipo antes y después? No, son opuestos. Bien. En este caso es el Che Guevara y Cantinflas, que es un cómico mexicano. La metáfora es una comparación que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro sentido figurado en virtud de una relación tácita. Básicamente es una comparación. Esto es una forma de tomar los enchufes como
una posibilidad de hablar de macho y hembra. Cuando uno va a la ferretería y tiene que hablar de este tipo de cosas, las habla así de macho y hembra. No creo que Alejandro Ross sea de ir mucho a las ferreterías, pero es una forma, una metáfora muy clara para cualquier persona que trabaje con este tipo de herramientas. De lo que se trata es de utilizar ese tipo de elementos para una semantización. Esto también es de Alejandro Ross. Esa araña, ese tipo de araña se llama viuda negra. Y por eso la utiliza para hablar de mujeres asesinas, porque esta araña, después que el macho la sirve, se lo come. Por eso se llama viuda negra. Si la ven, rajen porque mata en 2 minutos esta araña y mide 2 milímetros. El abdomen de la araña, eso que ven, mide 2 milímetros. Fíjense qué fácil que es, utilizando esta figura retórica, hablar de la virtud de la zapatilla. Cómo trabajar un tema tan complicado, el uso de la metáfora lo puede facilitar bastante. La metonimia, que es muy fácil confundirla con la metáfora, básicamente porque Roland Barthes escribió un texto que se llamó así, Metáfora y Metonimia, entonces a partir de ahí todo el mundo la empezó a confundir. Es una relación de causa y efecto. Acá estamos, lo que plantea la imagen es la uña contra el pizarrón, y el efecto es el estremecimiento que nos provoca la imagen, por solo imaginarnos el sonido. Es más, la voy a sacar porque se me pone la piel de pollo. No sé por qué pusimos este ejemplo, porque no es tan claro el ejemplo además lo vamos a sacar. Este ejemplo, que también es de Alejandro Ross, lo que están viendo ustedes a la derecha es la tapa de este disco, que se llama Recolección Vacía. Y lo que ven a la izquierda es el disco abierto, es decir, con el CD. Este afiche, que es una metonimia, sería justamente, la leyenda sería justamente la relación de causa y efecto de lo que estamos planteando. La sinácdoque es una parte por el todo. Bueno, y acá no hay ejemplo de sinácdoque. El diálogo ficticio es una pregunta y una respuesta. Acá ya estamos hablando entre los sujetos hablantes, estamos hablando de figuras pragmáticas que no se da en la realidad, pero que hacemos como si se estuviera realizando. Acá se está respondiendo una pregunta que no existe. ¿Qué es más barato comprarse un león de peluche
o ir a visitar un león real del zoológico. Ese diálogo no existe, pero está respondiendo a esas preguntas que no existen dentro de lo que se llama el diálogo ficticio, una figura retórica que se llama diálogo ficticio. Acá también está sucediendo lo mismo, un diálogo ficticio, utilizando el eje longitudinal, es decir, esto es una figura que además es metalingüística porque está chequeando el canal de comunicación, es decir, está trabajando por sobre el discurso. Bueno, acá el diálogo es directo más que ficticio, ¿no? Acá estamos hablando de un discurso directo donde la imagen es solamente modo ilustrativo. Acá estamos hablando de migración y lo que estamos viendo es una migración. No hay una figura retórica que busque un circunloquio en el discurso. Más directo que esto es imposible. Este debe ser el ejemplo de discurso directo, 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 porque aparte hay una flecha que apunta al balcón. Ya es más que un discurso directo, es un discurso con referencia. La intertextualidad es un discurso, un enunciado dice acá que puede tener dos o más niveles de lectura. En realidad es un discurso que tiene una referencia que se debe conocer, porque si no conozco la referencia se me cae también este discurso. Si yo no conozco la portada del disco de los Beatles, Abbey Road, esto tampoco tiene sentido. Esa intertextualidad requiere que yo conozca de lo que estoy hablando. Ese enunciado de dos niveles de lectura requiere que conozca el otro nivel de lectura. Acá pasa lo mismo. Tengo que saber de qué estoy hablando respecto de todo lo que me está anunciando. No solamente acá me está presentando la página web, sin presentar la página web, hablando de la web como metáfora, porque web en realidad significa esto, tela de araña. Me está hablando, todo es una intertextualidad, pero debo conocer todas las alternativas para saber de qué se está tratando. De la misma manera que acá tengo que conocer el cuento original para saber de qué se trata esta figura retórica. Se deben arrepentir bastante los de Red Bull de este aviso, que también tengo que conocer los temas de Soda Stereo para poder apreciar este aviso. La acentuación es darle un tratamiento diferenciado a una parte de una imagen para lograr que se dirija la mirada hacia ese punto donde yo hice la acentuación. Hay diferentes tipos de acentuación de acuerdo a qué es lo que yo utilice en ese momento. Acá un acento descriptivo acromático, acá le pongo una trama, acá un acento de color. Básicamente se trata de cambiar algo de la imagen para dirigir la vista ahí. Como acabamos de ver, puedo manejarlo de diferentes maneras. Tengo que hacer un cambio de tratamiento, un cambio de la sintaxis en la imagen.
el mayor cambio de sintaxis en la imagen que ustedes pueden ver está hecho hasta ahora, ¿no? En la lista de Schindler, donde toda la película se da en blanco y negro, salvo en 2 oportunidades. El único acento de color que hay es en esta nena, que tiene justamente este tapadito rojo, que después se va a ver en una fosa común. Se ve en todo el momento en que un contingente de judíos avanza sin saber a dónde va, y después termina en una fosa común, que la única referencia que vamos a tener de que ese grupo era el mismo que está en la fosa común es justamente el tapadito rojo de esta nena. Y después la imagen se vuelve a color cuando hablan de los sobrevivientes de la lista de Schindler en la actualidad, cuando están los sobrevivientes vivos de la lista de Schindler, aparecen en ese momento, en el momento que se filmó la película. Son los 2 únicos momentos donde sale de blanco y negro la película y se hace una acentuación en un momento o pasan al color. La repetición. La repetición acá se toma como un gag tipográfico porque no tiene ninguna otra forma que no sea la repetición sintáctica, no tiene otro requisito, no es como la aliteración. Y el gag tipográfico es trabajar con tipografía y aprovechar la tipografía y la escritura verbal para poner algún tipo de gag que me semantice o me genere una carga semántica en la palabra. No sé si lo conocen, pero Bukowski era un poeta que murió por alcoholismo. Entonces el homenaje que le hace Alejandro Ross en esta etapa de Radar es justamente utilizar los signos de las marcas de alcohol que consumía Bukowski. Fíjense como con pocos elementos tenemos una idea exacta de qué se trata todo lo que va a venir después de este título, de este titular o de este gag tipográfico. Es como si estuviera editorializando. En este caso yo he trabajado un gag tipográfico asimilando esto formaba parte de un aviso de una óptica para Santa María, Catamarca, y trabajé el aviso básicamente como si fuera una patología de la vista. Bueno, hemos terminado una clase. Qué bueno. Vamos progresando. Vamos tomando ritmo. ¿Alguna duda tienen? ¿Alguna cosa de la que quieran que profundicemos? Yo, profe, si podría volver a explicar el tema de metonimia, no me terminó de quedar claro. La metonimia es una relación de causa y efecto. Significa básicamente que vos vas a ver una de las partes, la causa o el efecto.
y te vas a tener que imaginar la que falta. Esa relación que vos te tenés que lo que vos vas a ver es esa relación o la causa o el efecto. O la causa y la relación o el efecto y la relación. Como dije, son interpretativas estas figuras retóricas y el relevamiento que tienen que hacer los prácticos justamente es para que tomen la decisión. Cuando empezamos esta clase diciendo no le den bola al cerebro, que el cerebro es ocioso, en este práctico es donde se verifica eso que yo les planteo. ¿Cómo se verifica? Ustedes normalmente traen de las revistas las láminas a las docentes y le dicen, profesora, ¿esto es metáfora o metonimia? Y la ponen a la profesora a decidir. Bueno, no van a hacer eso, van a decidir ustedes y van a tener todo el riesgo de equivocación ustedes. Básicamente porque lo que tenemos que hacer es entrenar el ojo y ampliar el cerebro. Y no hay problema si se equivocan. No hay enormes castigos y vienen dioses del Olimpo a castigar el error. No hay errores acá. La interpretación son interpretaciones. Capaz que ustedes están en el acierto y los docentes están en el error. Tienen que bancarse las decisiones. Entonces, si vos venís con una metáfora, Eloy, y la profesora ve una metonimia, no hay ningún problema. Y si en el examen parcial yo veo una metáfora y vos ves una metonimia, no pasa nada. Ahora, si vos ves una literación y yo veo una metáfora, ahí sí pasa algo, ¿me entendés? ¿Eloy? Se fue Eloy. No, profe, sí. Bueno, entonces Sí. contestame, Eloy. Perdón. Porque es muy difícil dar clase así. Esto es básicamente para que ustedes aprendan a tomar decisiones y aprendan a distinguir una figura retórica de otra. Es fundamental esto, es fundamental, porque no van a encontrar mensajes visuales así puros. Tucumán tiene esa característica de que, y la padezco, ¿no? La padezco con todos los clientes. Un día les voy a hacer, les voy a hablar de clientes míos, cosa que trato de evitar. Pero para que tengan una ilustración de lo que es trabajar acá, les voy a contar una anécdota. Yo tenía un cliente que tenía un eslogan de toda la vida que tenía que ver con que involucraba el sentido de la amistad, su eslogan. Y estaba por abrir una sucursal. Entonces nosotros, como agencia, le decimos, ya que vas a abrir una sucursal, abrila para el Día del Amigo. Entonces nosotros hacemos un script que decía, era media página del diario y la primera letra se cortaba, el aviso iba de banda de lado a lado, la primera letra se cortaba y la última letra se cortaba. Eso era una sinécdoque, parte por el todo. No se leía todo el logotipo, se leía se leía igual, digamos, porque era poco lo que estaba cortado de cada una de las letras, y decía, con tantos amigos, es natural que nos agrandemos. Abrimos una nueva sucursal, por eso nos agrandábamos. Tampoco era la creatividad, no era que íbamos a ganar un Clio con eso. El hermano del dueño me llama aparte, me dice, Fabián, cómplice, con voz de cómplice, me dice, se te cortaron 2 letras. Y ahí perdí la fe yo, porque digo, ese era el gag tipográfico, que se me corten las 2 letras. Ahora el pago me venía a avisar que se me habían cortado las 2 letras. Pasa eso acá. Tenemos el comitente, el cliente,
tiene miedo que no se entienda. Tiene miedo de poner, hoy calculen que una media página en la Gaceta debe salir 150.000 pesos, y tiene miedo de poner 150.000 pesos y que una persona no entienda el mensaje. Entonces, ¿qué hacen? Aseguran el mensaje, que todos lo entiendan. Entonces, todos lo entienden, subestimamos al público, no podemos generar discurso de marca porque no hacemos que nadie se apropie del mensaje, y hacemos discurso directo en todos los casos. Vamos a tener que ir formateando al cliente, vamos a tener que formatear el mercado para que podamos trabajar con mayor cantidad de herramientas y poder generar discursos de marca en Tucumán, porque si no se los van a llevar puestos a los clientes nuestros. A los empresarios tucumanos se los van a llevar puestos. Como se llevan puestos cualquier discurso de marca que viene y se instala en Tucumán. No sé si ustedes pueden ver con su corta edad que vienen empresas de Buenos Aires, de Córdoba o de afuera del país con discursos de marcas establecidos y le ganan en competencia a cualquier empresa de acá de Tucumán que no tiene discurso de marca establecido. No sé si pueden ver eso. ¿Lo pueden ver? Por ejemplo, les doy un ejemplo, que creo que se los di ya. Corrientes y 25 de mayo. ¿Tienen la esquina? Fracasaron 3 bares antes de Habana. Vino Habana y no fracasó. ¿Por qué creen que fue eso? Atienden como el culo en Habana, ¿no? Hay una chica que no sabe contar, no sabe dar el vuelto, tiene que... Pero funciona. Y antes, los 3 bares que tuvieron antes no funcionó ninguno. ¿Por qué creen que es eso? Profe, puede ser por lo que haya dicho hace un momento, que ya vienen con una marca establecida. Claro, claro. Y no es que sea una empresa de Buenos Aires, es una franquicia de Buenos Aires. Es decir, son empresarios tucumanos que compran, o alquilan, mejor dicho, un discurso de marca. Tal es una franquicia. La franquicia es el alquiler de un discurso de marca. Alquilan el discurso de marca y funciona. Acá no establecen discurso de marca porque básicamente los empresarios tucumanos no se bancan a armar un discurso de marca porque no entienden todas estas herramientas de las que nosotros estamos hablando. No creen en estas herramientas de las que nosotros estamos hablando. Son herramientas abstractas. El discurso es intangible, no se puede tocar. ¿Me entienden? Ahora, no podemos negar su existencia. Porque si negáramos la existencia del discurso, nos tenemos que ir todos a dormir la siesta porque estamos contenidos nosotros por el discurso. Esa, no me ven el dedo, pero esa chica que estoy viendo yo ahí, que es Natalia Tassioli, es un conjunto de unos y ceros. No es nada más que eso. Cualquiera de los que estamos acá, yo mismo, y mi voz, es un conjunto de unos y ceros. Nada más que eso. Discurso. Discurso. Hoy todo es discurso. Parece que lo pudiéramos tocar porque podemos tocar la computadora. Y en el planeta de los simios, los monos pueden tocar la computadora. Entonces eso parece que fuera más tangible que lo que estamos diciendo. Pero todo es discurso. Y hasta que hagamos entender eso, hasta que tengamos ese nivel de abstracción, y hasta que nosotros, porque no son blanditos, ¿no? Me está costando bastante ablandarles la capocheta. Hasta que no entendamos eso nosotros mismos, no vamos a poder hacérselo entender a los clientes. Ya hay más de 10.000 personas que han pasado por
ciencia de la comunicación. Y todavía no logramos hacer que esto se entienda. Mientras tanto, viene una empresa de afuera con discursos de marca establecidos y le ganan acá. Me viene a ver una persona y me dice, Fabián, necesito que hagamos algo. Mi agencia hace aplicaciones también. Y tenemos una aplicación de e-commerce. Y me venía a pedir que adaptáramos la aplicación de e-commerce para los viejitos que no saben competir con Mercado Libre. Digo, vos me estás pidiendo que adapte una aplicación para los que no se adaptan al uso de las nuevas tecnologías. Es decir, que haga al revés el proceso. Que en vez de que el humano se adapte a la nueva tecnología, que adapte la nueva tecnología a tipos que no quieren adaptarse. Sí, están locos. Es decir, tengo que llevar el proceso para atrás. Porque por otra parte, después tengo que hacer que los usuarios se adapten a los viejos chotos, estos que no entienden cómo tienen que hacer las cosas. Bueno, más o menos. Y eran 8, ¿no? Es decir, teníamos que hacer toda una movida de programación en lenguaje específico de aplicaciones para 8 tipos, 8 comerciantes que no se adaptaban a manejar las cosas como se les estaba pidiendo y con instructivos para que entiendan vacas. Eso es cómo funcionan las cosas acá. Y me decía, que Mercado Libre nos va a comer. No, Mercado Libre ya se los comió. Porque aparte, si vos estás planteando que Mercado Libre te va a comer, tenés que estar mirando Tienda Mía, Wish, Alibaba, eso te están por comer. Mercado Libre ya hace rato que te comió. Si tiene un almacén en Santiago del Estero gigantesco, y acabo de contratar 2.400 empleados acá en Tucumán, ya fuiste con Mercado Libre. Y el problema básicamente es que los minoristas de acá de Tucumán se abastecen en Mercado Libre, es decir, le compran a Mercado Libre. O sea, es ridículo lo que pasa acá en Tucumán. Bueno, esos son nuestros clientes. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos que empezar a formatear el mercado para que entiendan esas cuestiones, bueno, vamos a quedarnos con pocos clientes. ¿Qué es lo que está pasando? Porque imagínense que si Mercado Libre vende este producto, saluda, vende este producto 5 veces en Tucumán, en vez de mandarlo 5 veces a Tucumán, y tiene el dato de que vende 5 por día, y manda 150 por mes. Entonces, al mes siguiente, este producto te lo entregan el día. Que la única ventaja que pueden tener los comerciantes de acá de Tucumán, que te entreguen en el día. Pero como Mercado Libre genera datos, y el comerciante de acá a la vuelta no genera datos, ese solo hecho va a hacer que Mercado Libre se vaya con la última ventaja que tienen los comerciantes tucumanos, que la entregan el día. Y eso acá no hay quien lo baje a los comerciantes. Si ustedes tienen negocios, sus padres tienen negocios, siéntense con sus padres y empiezan, o sus tíos, o sus abuelos, o quien sea, empiecen a avisarles que se lo van a comer el león. Porque nadie quiere hacer discurso de marca acá. Nadie. Y fíjense cómo alguien que invierte puede tener sin ningún tipo de problema una esquina en la que fracasaron muchos, funciona. Todo lo que hace que el receptor se quede con el mensaje que de alguna manera ese contrato de lectura funcione, va a generar
que esa marca quede prendida en la gente. De la misma manera que es muy difícil cambiar de marca de dentífrico, cambiar de marca de cualquier elemento que uno use íntimamente. De la misma manera es muy difícil cambiar de un producto con el cual yo genero una empatía. La publicidad es empática y tiene que tener un discurso empático. Y las figuras retóricas son las que generan empatía. Básicamente una figura retórica genera empatía porque requiere del receptor. Requiere que el receptor tenga una conducta empática para con el mensaje. Y cuando nosotros hablamos de que la publicidad busca un cambio de conducta, el primer cambio de conducta es requerido por la decodificación de la figura retórica. Entonces, cuando yo tengo un cambio de conducta para la mera recepción del mensaje, puedo recién ahí esperar un cambio de conducta para el receptor, para lo que requiero yo, un cambio de conducta de marca. De que cambie la marca del dentífrico, de que cambie la marca de la toalleta femenina, de que cambie la marca del desodorante. Yo no voy a lograr un cambio de marca si no logro empatía con el receptor. Y no lo voy a lograr solo voy a lograr empatía con el receptor con la utilización de figuras retóricas. Eso me animo a decirlo, no sé si me animo a escribirlo, pero sí me animo a decir.